Hola, hoy vamos a meternos con una habilidad que es clave para empezar a comunicarse en inglés, describir animales y sus colores. Es como aprender a pintar nuestro mundo, pero con palabras. Vamos a ver. Y la pregunta es esa. ¿Estamos listos? La idea es que al final de esta explicación, la respuesta sea un sí rotundo. Así que vamos a desglosarlo paso a pasito para que quede súper claro. Para empezar, tenemos que hablar de nuestra herramienta principal. Es casi como una navaja suiza para describir casi todo en inglés. Y esa herramienta es el verbo be. Lo genial de este verbo es que es un 2 por 1, significa ser y también estar. Con él podemos decir qué es una cosa y a la vez cómo es esa cosa. Para lo que queremos hacer hoy, describir animales es simplemente perfecto. Ok, acá tenemos sus formas en presente. Pero a ver, no hay que asustarse con la lista. Para lo que vamos a hacer hoy, nos vamos a enfocar en solo dos, que son las que de verdad importan ahora mismo. It is, para cuando hablamos de un solo animal, y they are, para cuando hablamos de varios. Con esas dos ya tenemos casi todo resuelto. Muy bien, ahora que ya tenemos la herramienta, vamos a la práctica. Empecemos por lo más básico. Vamos a identificar animales usando lo que acabamos de ver. Aquí va el primer ejemplo, súper simple. It is a dog. La estructura es directa. Se usa it para referirse a un animal o a una cosa en singular. Es un truco muy útil porque así no nos complicamos pensando si es macho o hembra. Simplemente it. Y como ven, el patrón se repite. It is a cat. La estructura es idéntica. Lo único que cambia es el animal. Esto es lo bueno del inglés. Una vez que se aprende un patrón, se puede usar un montón de veces. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de uno? Bueno, ahí es donde la cosa cambia un poquito. El it is se transforma y pasa a ser they are lions. Cambiamos it por el plural, they, y el verbo is por are. Es así de lógico. ¡Excelente! Ya sabemos cómo identificar animales. Ahora vamos a agregar la siguiente pieza al rompecabezas, el color. Y la buena noticia es que vamos a usar exactamente la misma herramienta, el verbo be. Y fíjense qué interesante. Se usa la misma estructura que para decir qué animal es, pero ahora para decir el color. It is yellow. La lógica se mantiene, súper consistente. Y por supuesto, la regla del plural también funciona aquí. Si hablamos de varias cosas del mismo color, usamos they are brown. El patrón es el mismo para singular y para plural, ya sea hablando de animales o de colores. Muy bien, llegó el momento que esperábamos. Vamos a juntar todas las piezas. Ahora sí vamos a unir el animal con su color para armar descripciones completas y correctas en inglés. Y ojo acá porque esta es la regla de oro. Es el pequeño detalle que lo cambia todo en inglés. A diferencia del español, el orden se invierte. Aquí se ve clarísimo. El adjetivo, o sea el color, siempre pero siempre va antes que el sustantivo, o sea el animal. Nunca se dice cat black. No, siempre va a ser black cat. Este es el secreto. Ahora, veamos esa regla en acción. It is a black dog. Primero, identificamos que es un solo animal con it is. Y luego, aplicamos nuestra regla de oro. Primero el color, black, y después el animal, dog. El resultado es una descripción perfecta. Y lo mismo para el plural, por supuesto. They are brown horses. Primero indicamos que son varios con they are y después aplicamos la regla. Primero el color, brown, y luego los animales, horses. Funciona siempre, es una maravilla. Bueno, sé que puede parecer mucha información de golpe, pero en realidad todo esto se resume en un par de trucos muy fáciles de recordar. Vamos a repasarlos para que se queden grabados. En resumen, son 3 puntos clave. Primero, it is, para uno solo, para el singular. Segundo, y esto es importantísimo, el color va siempre primero. Y tercero, they are, para cuando son varios, para el plural. Con estas 3 ideas ya se tiene la base para describir un montón de cosas. ¿Qué tal si ponemos a prueba todo esto que acabamos de ver? Vamos con un pequeño reto para asegurarnos de que todo quedó claro. A ver, aquí va la primera. It's a black cat. ¿Qué palabra nos falta en ese espacio? Pensemos un segundo. Estamos hablando de un solo gato negro. Exacto. It is a black cat. Usamos is porque es un solo animal. Perfecto. Vamos con la segunda. They white dogs. Ojo, que ahora estamos hablando de varios perros. ¿Qué verbo usamos en este caso?
Correcto de nuevo. They are white dogs. Al ser plural, la palabra que corresponde es are. La regla funciona a la perfección. Ahora, miremos estas frases. Hace unos minutos quizá hubieran parecido un poco confusas, pero ahora se pueden leer y entender perfectamente. Sabemos por qué se usa es, por qué se usa are y sobre todo por qué los colores van en ese orden. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Con esta estructura tan simple se abren un montón de posibilidades. Si uno se pone a pensar, la ropa, los autos, la comida, todo sigue esta misma lógica. La verdadera pregunta no es ¿qué se aprendió?, sino ¿qué más se puede describir ahora? El único límite es la imaginación. Hasta la próxima.